El verbo jurar, según su significado, es la afirmación o negación de algo poniendo a Dios como testigo. Pero yo creo que va más allá. Yo creo que cuando uno jura, invoca cosas que ni entendemos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esta palabra. O al menos eso creía mi tío Manuel. Pero él creía muchas cosas, ¿eh? Cosas como que los muertos venían a comer una vez al año. O que si pasabas debajo de una escalera tendrías un día con mala suerte. Mi tío Manuel. Me enseñó a conocer el mundo sin la necesidad de salir de mi casa. Me enseñó su música que después se hizo mía. Llenó mi mundo de historias, de anécdotas. Y recordarlo a él también es recordar a Alexander, el amor de su vida. El juego. Qué malo eres. Bueno, es que mi papá siempre... Si algo amaba a Alexander, eran las buenas conversaciones. ¿Te sirvo más? Y nadie para conversar como mi tío Manuel. Tantito. Quien descubrió el don de la palabra Estamos celebrando. el día que se encontró con uno de los escritos de Ya se está Alexander. acabando, ya se está acabando. ¿Es esto? ¿Qué? Tú aquí, yo aquí. No sabía que eso se celebraba. Mira, te voy a mostrar algo. ¿Qué son? ¿Son tus cuentos? ¿Sí? Léeme uno. Por favor. Al principio, como en todo, el todo era armonioso. Pero años más tarde, cuando ya vivían juntos, había muchas cosas que mi tío Manuel odiaba de Alexander. Cosas absurdas, como por ejemplo, que Alexander casi siempre despertaba tan vigoroso y feliz, como si salir de los sueños fuera algo que debiera festejarse. Mi tío Manuel tenía la creencia estricta, heredada por su abuela, de que comer una manzana antes de cualquier alimento prolongaba la vida. Para mala suerte de Manuel, resulta que a Alexander no le gustaban las manzanas, pero desde que se conocieron, lo obligó a comer todos los días, aunque fuera un trozo de manzana. Mi abuela vivió 95 años. Y mi abuelo casi llegó a los 100. Todas las mañanas comían una manzana como esta. Así como tú y yo lo hacemos ahora. Por 100 años a tu lado, yo como lo que tú me digas. Ya te dije que no voy a ir. Como quieras. No importa. Sí importa. Te conozco perfectamente. Finges, pero sé cuando estás enojado. ¿A qué vas, eh? ¿No te das cuenta que nos estás metiendo a la boca del lobo? Ya. Dejen esas cosas por la paz. ¿Qué quieres, Alexander? ¿Que nos maten? Alexander salía a caminar y a inspirarse con la gente. Era escritor y de los buenos, profesión que heredó de su papá, un alemán judío que logró escapar del Triángulo Rosa y se refugió en México. Jamás imaginó que conocería el amor, ocultándose de una de las tragedias más grandes que invadía la humanidad. ¿Cómo puedes decir eso? Escucha, Miranda ya llevó en secreto una iniciativa al Congreso. Amigos suyos que están muy bien posicionados y que le deben favores a su familia están con nosotros. Manuel, si no hacemos algo ahora, ¿cuándo podremos salir a la calle sin temor? Ya salimos a la calle sin temor. A ver, ¿sabes a lo que me refiero? No podemos ni tomarnos de la mano. ¿Para qué? ¿Qué pretendes conseguir? Yo estoy muy bien así. No lo necesito. Yo ya intenté ayudarte, apoyarte muchas veces, pero no estoy hecho para esas cosas. Uno puede fantasear las veces que sea necesario con el cómo conocerá el amor de su vida, pero nunca podremos saber antes de que suceda
¿Cuáles serán las maneras en las que el destino entrelazará los hilos para tejer la cobija que arropará nuestra historia de amor? Cierto día, se encontró con algo que lo hacía volver al mismo lugar y casi siempre a la misma hora. Llegaba un momento, como si estuviera programado, en donde sacaba un cigarrillo, lo encendía y cuando el tabaco comenzaba a ponerse incandescente, alzaba la mirada y aparecía él. Date cuenta, esto es la realidad. A ver, no estamos jugando. Lo que estamos haciendo es muy serio. Buscamos derechos. Trabajamos con leyes, con abogados. Miranda es muy importante en la política de este país. Miranda. Tu presencia en las reuniones me harían sentir menos solo. Gracias. Sé que está de más decirlo, pero trata de ser muy discreta. Lo último que quiero es meterlo en problemas. No, no te preocupes. Yo se lo doy y lo que pase después es cosa suya. Yo soy una tumba. Hola, ¿tienes fuego? No fumo. Pero tengo esto. Me lo dieron hace poco. Creo que es tuyo. ¿Alexander? No, ella no me dijo nada. Vine grabado. Me llamo Manuel. Y en ese momento existía un universo exclusivo de los dos. Se quedaron inmóviles, experimentando una extraña sensación que parecía hacer que todo lo que acontecía a su alrededor era más lento, perdidos en el espacio y en su tiempo. Ese día se contaron toda su vida frente a un café que solo vio un par de sorbos y atestiguó, a través de la pérdida de su calor, el nacimiento del amor. ¿Te lo leo? Por favor. Un alquimista, en busca de la pócima de la felicidad, se encerró en su laboratorio para mezclar todo cuanto pudo para dar con el elixir. Pasaron muchos años para encontrarlo, pero cuando lo logró, se preparó para beberlo. Se miró al espejo y en su reflejo vio por última vez a ese hombre infeliz. De un sorbo se acabó el brebaje. Para darse cuenta que lo único que había bebido era agua. Que tantos años de búsqueda lo llevaron a crear simplemente agua. En ese instante, comprendió que para la felicidad no necesitaba nada. Y se fue a beber la vida como el hombre más feliz sobre la tierra, dejando en el olvido la búsqueda de la fórmula de la felicidad. Los momentos de felicidad suelen ser efímeros. Trata de ser muy observador, me decía siempre mi tío Manuel. Si no los tomas, se te escapan. Y los lamentas incluso para toda la vida. Esto no lo hago para molestarte. Lo hago por ti. Lo hago por mí y por todos los que vienen. No es cierto. Tú no lo haces por eso que dices. Lo haces por ti. Porque estás acostumbrado a vivir en guerras. Por eso luchas por cosas que nadie entiende. Tú no te has dado cuenta que
No eres ningún hijo de ningún expresidente como la tal Miranda. Ustedes, los extranjeros, nomás vinieron a meterles ideas a la gente, a joder este país. Te amo. Papá, no, por favor, escúchame, no cuelgues, ¿sí? Explícate. No. En mi casa no. Explícate. Alexander y yo tenemos una relación, papá. Isidro, Tú cálmate. cállate. ¿Tú tienes que ver con esto? A ver, señor, ¿por qué no También nos calmamos? cállate tú. ¿Ustedes los extranjeros solo creen que pueden venir a cambiar las ideas de la gente? ¿No sabes lo que he trabajado por mi familia? Le he dado mi vida a mi familia y a este país. Y ahora resulta que en mi casa tengo un maricón. Yo no soy ningún maricón, papá. Eres un maricón. Vienes conmigo. Por favor, déjame hablar. Déjame explicarte las cosas, por favor, papá. Tú, lárgate. Te largas de mi casa y si se puede de este país. Papá, por favor, escúchame. Ni en esta casa, ni en este país caben los maricones. A partir de hoy dejo de tener un hijo. ¡Saquen a esta gente de mi casa! Sé perfectamente que no quieres saber nada de mí. Pero por favor, dame la oportunidad de despedirme bien de ti, sí. ¿Qué más quisiera que todo lo que te dije fuera una mentira? Pero yo amo a Alexander. Y yo no pedí sentir esto, papá. Mamá. Es para papá. En casa ya ni nos deja hablar de ti. Y hasta mando quemar algunas de tus cosas. Por favor, haz el intento, ¿sí? Lo voy a intentar. No entiendo cómo ahora te cuesta tanto trabajo aceptar la idea de que vamos a estar juntos. Tú durante años los sentaste a tu mesa, rieron juntos, bebieron juntos. ¿Qué cambia ahora, papá? Que yo esté enamorado de él no significa que algo en mí va a cambiar. Por favor, no, escúchame. Yo necesitaba decirte la verdad. Y aunque tú me quieras lejos de tu vida, yo solamente quiero decirte que te quiero. Y que siempre voy a estar contigo. Con el llanto contenido, Manuel colgó el teléfono, mirándolo, pues le parecía que el recuerdo de su padre viviría solo en las frecuencias de aquella última conversación. Tuvo días inconsolables, pues a pesar de que Alexander estaba a su lado, la familia siempre será la familia. Mamá, Hola, hijo. pensé que ya no venías.
Sí, claro que sí. Me costó trabajo, pero... ¿Qué te dijo mi papá? Tu papá no las quiso ni ver. Mi tío Manuel siempre le tuvo miedo a recibir llamadas. Decía que había de dos, buenas o malas noticias, y que desafortunadamente para él siempre fueron malas. Siempre voy a estar contigo. La felicidad siempre está si se busca. Es un algo que permanece siempre ahí, como lista para cuando se necesite. La felicidad es un pariente muy cercano del amor. Y al igual que este último, siempre está, y siempre, solo eso, sin más. Al igual que Alexander, en aquel entonces existían otros grupos de personas que comenzaban a luchar por los derechos de aquellos con una orientación sexual diferente. Pero estos siempre terminaban igual, con sangre, con muerte. Y el caso de Alexander no fue la excepción. Mi tío Manuel perdió a Alexander por culpa de la traición. La llamada que recibió era para informarle que a varios los atacaron en aquella reunión, a la que Alexander insistió la presencia de Manuel. En su funeral estaban solos. Pero estoy seguro que el alma de Alexander estaba muy cerca de él. Era muy difícil que alguien apoyara en esas épocas a personas como Manuel y Alexander. Pero en su desconsuelo, un peso conocido apareció en su hombro izquierdo. Era la mano de su padre. Mi abuelo, siendo quien era, un cacique de la revolución, llegó arrepentido a apoyar a mi tío Manuel. Le dijo que estaba con él y que venían tiempos muy difíciles, pero que le importaba más su familia. Cada cuando abro el libro de Alexander y escojo una historia al azar. Y de alguna manera me aconseja desde otro tiempo. Cuando yo no sabía lo que era, ellos estaban aquí conmigo. De cierto modo, Alexander logró su objetivo. Dice mi madre que desde que Alexander murió, mi tío Manuel dejó de comer manzanas.